Todos creemos conocer a Cervantes por el Quijote, pero ¿y si te dijera que la parte más decisiva de su vida nunca nos la contaron? Alejandro Amenábar se atreve a llenar este vacío con una historia de cautiverio, amor prohibido y resiliencia. Yo salí absolutamente maravillada de ver esta película, pero va a dar de qué hablar, así que vamos a ver por qué. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinemate, donde hoy vamos a hablar sobre El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar que llega a los cines el próximo 12 de septiembre. No sé si todo esto que escribo verá la luz, pero tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la mejor de todas, la suya. No os voy a destripar en este vídeo el final de la película ni arruinar vuestra experiencia, pero sí que voy a hacer spoilers moderados sobre lo que supone esta historia. Porque si es que no hablo del romance, no puedo hablar de nada, ¿vale? Así que estáis avisados. Si no queréis saber nada, pues no veáis este vídeo y ya está. El cautivo nos transporta a un episodio poco conocido de la vida de Miguel de Cervantes, antes de convertirse en el autor inmortal del Quijote. Tras ser capturado por corsarios en el Mediterráneo, Cervantes es llevado a Argel, donde vive años de incertidumbre entre el miedo, la esperanza y la fuerza de su imaginación. La película no solo recrea el cautiverio, sino que explora cómo, incluso en la oscuridad, el poder de contar historias puede convertirse en un arma de resistencia y en la semilla de un genio literario. Alejandro Amenábar se encarga aquí de todo, dirección, guión y hasta la música. Triple autoría que convierte este film en un proyecto íntimo y personal. Y la verdad es que es un regreso suyo a la gran pantalla con una apuesta muy ambiciosa. Su sello está en cada plano, el cuidado de los diálogos, la sensibilidad de la música y un enfoque que equilibra la crudeza de la época con una mirada profundamente humana hacia Cervantes. Lo cierto es que es un director que nos tiene acostumbrados a cierto grado de polémica y esta película no va a ser la excepción. Quiero decir, vamos a repasar un poco. Mar Adentro en 2004. Abrió un gran debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido, un tema completamente tabú en la sociedad y la política de aquel momento. Ágora de 2009 generó polémica porque mostraba de forma muy crítica la intolerancia del cristianismo primitivo, algo que molestó a instituciones religiosas. Mientras dure la guerra de 2019, mostró de forma directa la tensión entre intelectuales, militares y la sociedad civil frente al franquismo naciente. Y fue polémica porque tocó heridas que aún siguen abiertas. Ahora, El cautivo en pleno 2025, aunque aún no se ha estrenado siquiera, ya está generando comentarios porque muestra a un Cervantes humano y vulnerable, pero también retrata con crudeza la esclavitud en el Mediterráneo del siglo XVI. Hasta Pérez Reverte la calificó de espléndida, pero reconoció que habrá escenas que darán que hablar. O sea, es que no lo digo yo. Es que estamos hablando de Amenábar y no me ha decepcionado. Llega con un análisis interesantísimo sobre las relaciones entre los musulmanes y los cristianos en el siglo XVI, sobre la esclavitud, sobre quién fue el bueno, quién fue el malo y sobre todo sobre la percepción de la homosexualidad tanto por la fe cristiana como por la fe musulmana. ¡Ah! Cremita. Y que arda la mente del que tenga que arder. No sé si me explico. Él no busca complacer a todos, sino plantear preguntas que incomoden y hagan reflexionar. Es parte de su sello autoral. Es un cine que entretiene, que emociona, pero también obliga a debatir. Y en este caso se ha enfrentado a uno de sus mayores retos, un verdadero desafío histórico. Recrear el cautiverio de Cervantes en Argel no es tarea sencilla. La película debía sortear dos retos. Por un lado, la fidelidad a un contexto histórico del siglo XVI y por otro lado, hacerlo accesible y emocionante para el espectador actual. Y Amenábar logra ese equilibrio mostrando la dureza de la esclavitud, pero también el ingenio de Cervantes, que convierte la desgracia en relato y resistencia. Y el desafío no solo es histórico, sino también cultural, porque retrata un fragmento de la vida del escritor más universal de la literatura española que paradójicamente muchos desconocen. El cautivo parte de una etapa de la vida de Cervantes que está llena de sombras y vacíos históricos. De Miguel de Cervantes conocemos mucho gracias al Quijote y los documentos oficiales que aún tenemos, pero lo cierto es que su biografía tiene grandes lagunas.
Su infancia, su juventud, los años como soldado, el cautiverio en Argel, están apenas registrados en cartas, testimonios fragmentados y documentos dispersos. No existe una biografía cerrada al estilo de otros grandes escritores. Eso significa que cada generación de historiadores, escritores y cineastas, en este caso, debe hacer el esfuerzo de recomponer piezas de un puzzle incompleto. Y Alejandro Amenábar, con esta película, justamente asume ese reto: llenar los huecos con imaginación cinematográfica sin traicionar lo poco que conocemos. ¿Cómo era Cervantes como prisionero? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿De dónde sacaba esa fuerza vital para seguir vivo en el cautiverio? Estas preguntas no tienen respuestas directas en los libros de historia, pero el cine se ha atrevido a darles carne, rostro y emoción. En el fondo, El cautivo es un ejercicio de reconstrucción, un intento de completar el retrato de un hombre que paradójicamente escribió la novela más universal en español, pero cuya vida personal sigue siendo un enigma a medio descifrar. Así, en El cautivo, Miguel de Cervantes sobrevive al encierro gracias a lo único que no le pueden arrebatar: su capacidad para contar historias. Frente al poder absoluto de Hassan, el Bajá de Argel, que lo tiene prisionero, Miguel despliega relatos y fantasías que no solo entretienen, sino que también lo mantienen con vida. Y esta dinámica recuerda inevitablemente a Sherezade en Las Mil y Una Noches. En esta obra clásica, la narradora se enfrenta a un sultán que ejecuta a cada esposa después de la boda. Para salvar su vida, Sherezade inventa una estrategia brillante. Cada noche cuenta un cuento, pero lo deja inconcluso al amanecer. Así, noche tras noche, consigue aplazar su muerte gracias al poder irresistible de la narración. La película aquí propone una especie de espejo cultural. Mientras Sherezade era símbolo del ingenio femenino frente a la violencia patriarcal, Cervantes aparece como un hombre derrotado que en su fragilidad encuentra fuerza en la imaginación. Ambos son cautivos de un poder absoluto y ambos usan la palabra como escudo y como arma. Lo más interesante es que Amenábar sugiere que en esta tensión entre cautiverio y creatividad, entre silencio y relato, se forja parte de la esencia literaria de Cervantes. Igual que en Las Mil y Una Noches, convierte su desgracia en un río inagotable de historias. Miguel transforma su prisión en un laboratorio narrativo, donde la ficción es la única forma de libertad y resiliencia. Y uno de los momentos más arriesgados del cautivo es la relación entre Miguel de Cervantes y Hassan, el Bajá de Argel. Amenábar no lo plantea como un romance convencional, ojo, sino como un vínculo complejo, marcado por la fascinación, la dependencia y sobre todo por el desequilibrio de poder. Estamos hablando de un hombre cautivo despojado de su libertad frente a su captor, un gobernante poderoso, temido y respetado. Ya este punto de partida hace que cualquier acercamiento entre ambos esté atravesado por la tensión moral y política. No es un amor igualitario, sino un juego peligroso de deseo y sometimiento, en el que la atracción convive con la amenaza constante. Pero lo interesante es cómo la película transforma esta dinámica en algo profundamente humano. Hassan, que al principio ve a Cervantes como un rehén, lo descubre como un hombre que brilla gracias a su ingenio y a su capacidad de narrar historias. Cervantes, a su vez, encuentra en Hassan un oyente, alguien que lo reconoce en medio de la humillación del cautiverio. Y esa complicidad se convierte en un espacio íntimo donde surge lo prohibido. Amenábar, fiel a su estilo polémico, se atreve a sugerir que la fuerza creadora de Cervantes no nació solo de la adversidad, sino también de relaciones ambiguas, contradictorias, que mezclan poder, deseo y supervivencia. Ese romance entre Miguel y Hassan no es tanto una historia de amor, como una metáfora de la fragilidad y la resistencia humana. Dos hombres en lados opuestos de la cadena del poder, unidos por una atracción que desafía las normas. Pero hablemos del reparto. Uno de los grandes aciertos de la película es su reparto coral, encabezado por rostros jóvenes y veteranos que aportan matices distintos a esta historia de cautiverio y resistencia. Julio Peña, como Miguel de Cervantes, es el protagonista absoluto, que conoceréis muchos por A través de mi ventana y otros como yo no lo conoceréis. De momento, Peña consigue algo difícil: mostrar a un Cervantes joven, vulnerable, lleno de dudas, pero también con esa chispa de ingenio y rebeldía que lo sostienen en medio de la adversidad. Su interpretación se aleja del mito para humanizar al escritor. No vemos al autor consagrado todavía, pero sí a un hombre de carne y hueso que sobrevive gracias a la imaginación. Es una actuación que conecta enseguida con el espectador. Alessandro Borghi como Hassan, el Bajá de Argel, es el antagonista, o quizás no del todo.
Aporta carisma y ambigüedad a un personaje que podría haber quedado reducido a un villano. Su Hassan es poderoso, imponente, pero al mismo tiempo muestra grietas, la fascinación que siente por Cervantes, el placer de escuchar sus historias, la tensión entre deseo y dominio. Es que logra que la relación entre el cautivo y el captor se convierta en el núcleo emocional de la película. De verdad, es que es lo mejor de la película, no tengo más palabras para describirlo. Miguel Reyán, veterano de lujo, representa la sabiduría y la experiencia. Su papel subraya la dureza del cautiverio y funciona como un espejo para el joven Cervantes. La voz de la prudencia y la resignación frente al impulso de la fuga y la rebeldía. Fernando Tejero, en un registro muy distinto al que nos tiene acostumbrados. Aquí Tejero encarna la crudeza del sufrimiento, un hombre marcado por la desesperanza. Su personaje es un recordatorio de que no todos los cautivos tienen la fuerza o el ingenio para resistir. Roberto Álamo y Luis Callejo, dos actores intensos que aportan matices de violencia, rabia, pero también muchísimo humor en los momentos más duros. José Manuel Poga aporta un registro intenso y carismático a la historia y en general el reparto del cautivo funciona como un auténtico mosaico humano. Desde el poder absoluto del Bajá hasta la desesperación de los cautivos, cada interpretación suma a la atmósfera de tensión, resistencia y ambigüedad moral. Es un elenco equilibrado que combina juventud y veteranía y que consigue algo fundamental: que la película no solo sea la historia de Cervantes, sino también la historia colectiva de todos los que compartieron su destino en Argel. En cuanto a la producción, no puedo dejar de mencionarlo porque gran parte fue rodada en la Comunidad Valenciana, algo que me alegra muchísimo. El cautivo es una coproducción entre España e Italia y el rodaje se llevó a cabo en localizaciones impresionantes. Los reales alcázares de Sevilla se transformaron en el Palacio del Bajá de Argel, mientras que pueblos de la Comunidad Valenciana como Anna, Bocairent y Buñol recrearon la dureza del cautiverio. Además de Santa Pola y el uso de los estudios Ciudad de la Luz en Alicante, que permitió levantar escenarios de gran realismo. Todo este esfuerzo técnico y artístico dio como resultado una puesta en escena que se siente viva, tangible y a la altura de una producción internacional. Me ha encantado también la belleza de su fotografía, donde cada plano está compuesto como si fuese un cuadro. La luz del Mediterráneo, los interiores palaciegos de Argel, los paisajes áridos, todo contribuye a crear una atmósfera que nos transporta al siglo XVI, pero sin perder ese toque de modernidad visual que caracteriza a Amenábar. Es una película que apetece ver, que te atrapa con la vista antes incluso de atraparte con la historia. Conclusión: El cautivo no es una película histórica al uso. Es una reflexión sobre el poder de la palabra, la resiliencia y la creación artística en medio de la adversidad. Con Amenábar al mando, Cervantes deja de ser un busto de mármol en la literatura para convertirse en un hombre de carne y hueso, capaz de resistir el cautiverio gracias a su imaginación, en una obra ambiciosa, personal y sobre todo necesaria para redescubrir al hombre detrás del mito. La historia es realmente emocionante porque no estamos ante una mera lección de historia, sino ante un retrato humano. Vemos un Cervantes frágil, vulnerable, pero también ingenioso y resistente. Su capacidad para transformar el dolor en relato me conmovió profundamente. Es como si la película nos recordara que incluso en la oscuridad, la imaginación puede ser una forma de libertad. Pero si hay algo que me encantó del todo es cómo se aborda la historia de amor entre Miguel y Hassan, siendo un vínculo atravesado por el poder, el miedo y el deseo. Y sin embargo, precisamente por eso es tan humano. Ese amor imposible, prohibido, nos recuerda que incluso en las circunstancias más extremas puede surgir la necesidad de conectar con otro ser humano. Estoy convencida de que el cautivo va a generar conversación, porque habla de un icono español como Miguel de Cervantes, pero lo hace desde un ángulo novedoso, íntimo. Incluso para algunos va a ser incómodo. Fijaos lo que os digo. Amenábar no lo muestra como un hombre solemne, sino como un hombre real, que supo encontrar fuerza en su fragilidad. Y eso me parece maravilloso, ese redescubrimiento de Cervantes como ser humano. En definitiva, El cautivo es una historia maravillosa, de esas que emocionan, que hacen pensar y que sobre todo nos recuerdan el poder eterno de la palabra y del amor en todas sus formas. No puedo recomendarla más, pero estoy deseosa de ver vuestras opiniones, así que dejármelas en comentarios que os leo. Y como siempre, acordaos de dejar un buen like en el vídeo si os ha gustado para apoyarnos y de suscribiros al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente vídeo.